Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, jueves 2 de septiembre del año 2021. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Mercados en Upside Capital, podcast diario de comentarios respecto a las principales noticias que están marcando la jornada en el ámbito bursátil, financiero y económico, y por supuesto la revisión de las principales plazas bursátiles y de los activos que monitoreamos constantemente. Partimos hoy día comentando el mercado local. Alza de TPM, de la tasa política monetaria, hace caer acciones y bonos. En su segundo día de baja, el selectivo IPSA se ubicó entre los índices que más cayeron en el mundo. El mes de la patria no comenzó de forma festiva para los activos chilenos, pese a mejores proyecciones del Banco Central para la economía en 2021. Recordemos que amplió el informe de política monetaria, amplió su rango de crecimiento esperado para el año 2021 a un rango por sobre el 10%. Un IMACEC que revela una fuerte recuperación económica y un trimestre mejor de lo esperado para las empresas IPSA. La histórica alza de la tasa política monetaria por parte del Banco Central impactó de manera directa en el precio de las acciones y en el precio también de los bonos. Vamos a ver en detalle cómo impactó también a la renta fija, ¿no? El IPSA cerró el día en 4.450 puntos con una variación del 0.9% negativo respecto a su cierre anterior. Con ello, el selectivo quedó entre los índices que más retrocedieron en la jornada a nivel global, después de México, Argentina e Indonesia. Entre las pérdidas del día destacó CAP, que quedó al fondo de la pantalla con un 4.23%, le siguió en el Américas y Ripley, que retrocedieron un 2.96% y un 2.63%. En cambio, entre las 8 acciones que terminaron en verde, Entel quedó en primer lugar con un alza del 1.19%, seguido por SMU con un 1.06%. Vamos a revisar también otros activos locales. El que sí mostró avance fue el peso, en consistencia con el alza en el coste del dinero. Su variedad con el dólar cayó 4.8 pesos tras moderar una baja desde casi 12 pesos y cerrar en 768,9. La caída se dio pese al desempeño del cobre, el que cayó un 1.59 en la Bolsa de Metales de Londres, trazándose en 4.22. Esto luego de que Chile informara que liberará 150.000 toneladas de cobre, aluminio y zinc de sus reservas nacionales para aliviar la presión que el aumento de precio de las materias primas está ejerciendo sobre las empresas. Vamos entonces a mirar el dólar peso y cobre. Comenzamos con el cobre, que hasta ahora en la Bolsa de Metales de Londres sube un 0.12%, cotiza en niveles de 4,28, estableciendo ya un piso técnico, un soporte cercano a los niveles de 4,24. Un impulso alcista nos podría llevar en primera instancia a buscar niveles superiores con un objetivo de 4,40. Vamos a ver si es que la noticia macroeconómica y el impulso comprador del cobre nos lleva a esos niveles. En cuanto al dólar peso, a esta hora cotiza en 771,50, 3 pesos más arriba del cierre de ayer. La apertura de hoy día fue muy pareja, lo mismo 768 que cerró ayer, y de a poco empieza a tomar nuevamente una fuerza compradora que lo podría llevar con objetivos por la parte superior, primero a 780 y luego a 790 pesos. Conversemos también de renta fija, que se desplomó el día de ayer. Las tasas se dispararon e incorporaron las mayores alzas de la tasa de política monetaria. Recordemos que la relación en este tipo de instrumentos es inversa. Si es que hay un aumento de tasa, el valor de los papeles tiende a caer. Las tasas de mercado se elevaron hasta 70 puntos base en reacción al mensaje entregado por el Banco Central, elevando los costos de endeudamiento de los distintos agentes locales. Se profundiza el sufrimiento para los portafolios de renta fija, incluyendo el fondo de la AFP, este miércoles, y en reacción al sorpresivo aumento de la tasa política monetaria del Banco Central de 75 puntos base, que comentamos en detalle ayer, y una perspectiva de inflación del 5.7% para diciembre y por sobre el 5% durante la primera mitad del 2022. Las tasas de los bonos que demarcan los costos de endeudamiento en Chile se dispararon decididamente. Los rendimientos de la deuda de tesorería en pesos, el BCP2, que se mueven en inversa al precio, los rendimientos se refieren a la tasa de interés, aumentaron en 56 puntos base hasta 3.57, al tiempo que sus pares de 5 años, es decir, el BCP5, saltaron 43 puntos a 4.40%. La tasa de la deuda de la tesorería a 10 años, el BCP10, rozó el 5%, trepó 23 puntos, alcanzando los 4.98%. En bono de NUEF, la jornada no fue mucho mejor. Los títulos de gobierno a 5 años, los BCU5, experimentaron un aumento de 19 puntos base en su tasa, hasta 0.71%. A 10 años, el BCU10, el incremento fue de 26 puntos a 1.71%. Las expectativas de tasa política monetaria insertadas en el mercado de deuda incorporan una referencia cerrando el año en 2.5%, 50 puntos base por encima de lo previsto al cierre de este martes. La OEF superaría
los 31.000 pesos en marzo, de acuerdo a los forward en UF. En cambio, las perspectivas de alzas de tasa de interés del emisor respecto de lo señalado en junio fue evidente, mientras que el informe de política monetaria a mediados de año dijo que el organismo veía que la política monetaria continuará acompañando la recuperación de la economía, anticipando que la TPM estará por debajo de su valor neutral durante todo el horizonte de política de 2 años. Esta vez dijo que la convergencia y la inflación a la meta requerirá continuar retirando el estímulo monetario y llevando la TPM a niveles en torno a su valor neutral, que están cerca del 3,25-3.75% hacia mediados del primer semestre del 2022. En otra palabra, el central podría subir su tasa de referencia hasta 225 puntos en cuestión de meses. O sea, eso nos llevaría prácticamente, como decíamos, una tasa del 3,75%. Tampoco ayuda la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en la idea del cuarto retiro. Obviamente que los mercados hacen que este tipo de información se incorpore inmediatamente en los precios, de manera que vamos a seguir viendo caídas fuertes en la renta fija, dado que para pagar un cuarto retiro, lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, hay que salir a vender papeles, eso inunda oferta y los precios de los activos tienden a caer, aparte de todos los coletazos en temas de inflación, de tipo de cambio, etcétera, que esto puede generar. En Upside Capital podemos ayudarlos a elegir mejor sus instrumentos de renta fija, a poder diversificar también con renta fija internacional y poder darle una asesoría objetiva y sin sesgo respecto a estas situaciones para que el golpe en vuestro portafolio de inversión no sea tan fuerte. Así que llámenos, déjenos sus datos en www.upsidecap.cl y los ayudaremos en este tipo de decisiones. Seguimos entonces revisando los mercados extranjeros. Vamos a partir comentando el retorno de los principales índices bursátiles internacionales desde el 1 de enero a la fecha, durante el año 2021. Y en general, si vemos, por ejemplo, el S&P 500 y el Nasdaq están cerca del 20% de retorno, con nuestro IPSA un poco más retrasado, cerca del 7%. De manera que las recomendaciones que hemos estado dando respecto a tomar posiciones en renta variable internacional acá en Upside Capital han dado resultados y es finalmente donde ha estado el mejor retorno en este tipo de instrumentos. El día de ayer en Europa las grandes plazas cerraron en positivo a medida que los operadores superaron las preocupaciones inflacionarias y la habilidad manufacturera de la zona euro. Asimismo, la bolsa de Nueva York concluyó con 2 de sus 3 principales índices con aumentos, donde un decepcionante dato laboral fue interpretado como una pequeña garantía de que el mercado laboral todavía tiene un camino por recorrer antes de que la Reserva Federal suba las tasas. El S&P 500 ganó un 0.03, el Nasdaq avanzó un 0.3%, alcanzando un nuevo récord, impulsado por un salto en el precio de Apple. Solo el promedio industrial Dow Jones cayó un 0.14%. Las leves ganancias se dieron pese a que la firma de servicios de nómina ADP reveló que las empresas estadounidenses crearon mucho menos puestos de trabajo de lo esperado en agosto. Las nóminas privadas aumentaron solo 374.000 frente al pronóstico de 600.000 que el mercado esperaba. Esta es una presentación que se hace de la creación de puestos no agrícolas de un ente privado, como es ADP, 2 días antes del dato oficial de creación de empleo no agrícola, ingreso por hora y tasa de desempleo en Estados Unidos. Dato que vamos a conocer mañana y que por supuesto lo vamos a estar comentando acá en detalle. Este tipo de noticias es sumamente importante para el mercado, dado que el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno y obviamente para tener un buen consumo tiene que haber detrás una industria del trabajo sólida que genere puestos de trabajo en línea con lo que espera el mercado. Recordemos también que agosto fue un gran mes para los promedios de Estados Unidos. El S&P subió un 2.9%, registrando su mejor racha ganadora desde 2017, mientras que el Nasdaq ganó un 4% en su tercer mes positivo y el Dow Jones ganó también un 1.2%. Y por supuesto el mercado ya mira la reunión de política monetaria de septiembre en la Reserva Federal, donde podrían haber nuevos antecedentes respecto a las inyecciones de liquidez, de estímulo que realiza el Banco Central a su economía de 120.000 millones de dólares todos los meses y por supuesto al manejo de sus tasas de política monetaria. Por último, revisamos los mercados a esta hora acá en Mercados en Upside Capital. La jornada fue positiva en Tokio, un 0.33%, subió el Nikkei 225, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0.24% y Shanghai creció también un 0.84%. En Europa el panorama es un poco más mixto, con el DAX alemán cayendo un 0.01%, muy plano. El IBEX 35 de Madrid cae un 0.38% y el índice paneuropeo Eurostoxx 50 sube un 0.07%. Y por último, las bolsas en Estados Unidos ya cotizando con ganancias, un 0.18%, el Dow Jones, el S&P un 0.27% y el Nasdaq un 0.25%. Se espera una buena jornada de cotizaciones en Estados Unidos. Y la bolsa en Chile, por último, en estos minutos en que desarrollamos el podcast, ha ganado
un poquito más de terreno ya cotizando en 0.22%. Y con eso damos por finalizado el podcast del día de hoy. Seguiremos atentos a dos frentes principales. El primero, los golpes de la renta fija respecto a este IPOM del día de ayer, a esta alza de tasa y por supuesto a esta aprobación de la idea de legislar un cuarto retiro de los ahorros previsionales, y estaremos también comentando lo que ocurra con los datos de empleo en agrícola en Estados Unidos el día de mañana viernes. Que estén muy bien, nos encontramos mañana y que tengan un excelente día. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.